Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este Film Talk UFM. Mi nombre es Marisa Turiello y los voy a estar acompañando como moderadora de este evento. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Guido Segal sobre el mundo de los mercados y agentes comerciales en la industria cinematográfica. Los invitamos a hacer preguntas al finalizar la charla con el fin de generar un ambiente de conversación y diálogo. Van a estar abiertos los comentarios para que puedan ahí mandar sus preguntas. Me gustaría darle una cálida bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, Guido Segal. Él es guionista y director. Estudió la maestría en guión en UCLA. A lo largo de su carrera se ha destacado como crítico de cine en Argentina y España. Ha colaborado como guionista para importantes compañías internacionales como Disney, Buenavista International, NBC Telemundo, Marvista Entertainment, 30 West y Anonymous Content. Además, ha dirigido documentales para prestigiosos canales como History y Discovery Channel. Es coescritor de las películas Leones del 2012, Quetzalcoatl 2016 y recibió el Bisanto de Oro en el Festival de Cine de Venecia y también coescribió 1982 del 2019. Su experiencia académica incluye la enseñanza de cursos de guión y análisis cinematográfico en las universidades de Argentina, España, Finlandia, Estados Unidos y Guatemala. En esta ocasión imparte el curso de lenguaje cinematográfico en la Escuela de Cine y durante su visita está realizando seminarios y conversatorios con estudiantes y profesores del programa, de los cuales los invitamos a ser parte. Bienvenido, Guido. Gracias, Maritza. Bueno, mucho gusto, es un placer estar acá, en específico para hablar de este tema. Como bien dice mi currículum, mi especialización es en la parte más creativa, pero siempre que veo los videos de la carrera me interesa que anuncian que es dirección, producción, guión y emprendedorismo. Y la parte emprendedora no es una parte menor dentro de la carrera de un cineasta. De hecho, si uno no aprende a navegar la parte industrial o la parte comercial, difícilmente tenga una carrera. Por supuesto que como guionista uno tiene que saber escribir, tiene que tener un oficio, pero si no aprende a domesticar el arte de pitchear, el arte de vender sus ideas, el arte de ser sintético, de convencer, digamos, o de seducir, le va a faltar algo a su carrera. Por eso yo cuando doy clases creativas siempre trato de hacer una instancia al menos para que los alumnos practiquen eso que es tan temido, ¿no? Que es el arte de hablar en público, pero que no nos queda más opción que a nuestra manera hacerlo. Cuando me ofrecieron hacer el Film Talk, la verdad que me quedé pensando en este aspecto emprendedor, y dije, bueno, me gustaría que en esta ocasión proponer algo que sea diferente a mis clases, que tienen que ver, yo suelo dar inmersión o doy, en este caso, lenguaje cinematográfico, que tiene más que ver con las herramientas del medio mismo, cómo se filman las películas, qué intención se tiene, qué se quiere decir, qué se quiere producir y cómo se logra. La parte más analítica o la parte más creativa. En este caso en concreto, surgió una oportunidad profesional van a ser 2 años, y me pareció que era el tema ideal para la charla esta. La cuestión es así, y hay una parte personal involucrada que espero que les produzca interés. Yo, los últimos 10 años viví en Los Ángeles, ¿sí? En la meca del cine, uno puede decir. Una industria que a uno lo entrena, y sobre todo a mí el máster de UCLA me entrenó mucho esto, en el arte de cumplir con las fechas de entrega, pitchar, exponerse, vender ideas, ir a eventos sociales que terminan siendo eventos laborales, porque la gran falacia es pensar que uno va a un cóctel simplemente a pasarla bien, cuando si estás en un cóctel de un festival de cine o en un evento o una cena de un evento de cine o industrial, la verdad es que es el momento más propicio para, eh, yo no diría vender, pero sí generar vínculos. Y los vínculos son la clave para que se abran puertas. Entonces, en el año 2023, yo participé como coproductor de una película llamada Arduino. El vínculo precisamente con el guionista, director y actor de la película surgió a partir de amigos en común y encuentros. Esto lo menciono porque es muy común que uno construya vínculos laborales con gente que conoce en ámbitos donde tiene gente en común, y lo que suelo decirle a los alumnos es, no nos contratan solamente por nuestro talento o nuestra capacidad de ejecución, sino que nos suelen contratar también
porque se ven pasando tiempo con nosotros. Un vínculo profesional implica una cantidad de horas compartidas que hace que la otra persona diga, no solo me gusta cómo piensa, cómo habla, sino me veo teniendo jornadas laborales que terminan tarde, discutiendo ideas, etcétera, etcétera. Juan Pablo, que es el director de esta película, yo lo conocí en Los Ángeles en varias reuniones sociales. Juan Pablo es actor principalmente y era su primera película basada en una experiencia personal que tenía que ver con una situación amorosa no resuelta de su adolescencia. Juan Pablo es argentino, pero gran parte de su vida la pasó formándose como actor y bailarín entre España, Italia, Londres, y actuando incluso en series grandes de Estados Unidos. O sea, ahora vive en Los Ángeles. Juan Pablo me comenta de esta película y yo me termino sumando no como guionista, o sea, empiezo primero dándole notas del proyecto. No me involucré como guionista porque no era mi historia que contar, pero sí le di notas y me fui involucrando con el proyecto y se construyó un vínculo colaborativo muy cercano. Cuando la película se logra concretar, con mucho esfuerzo, como todas las películas, porque es muy difícil financiar las películas, es muy difícil castearlas, bueno, son procesos largos. La realidad es que la película, además de que era muy personal para él y que él incluía varios roles, como digo, guionista, productor, director, actor, la película era una coproducción entre Argentina, Italia y Estados Unidos. ¿Okay? Esto ya es bastante atípico, no suele haber coproducciones entre Europa y Estados Unidos, por ejemplo, o Estados Unidos y Latinoamérica. Estados Unidos es un mundo aparte. En este caso, por justamente el historial del director, apareció una financiación de Italia, apareció de Argentina puso recursos más que nada y Estados Unidos también una cuota de inversión, una cuota de inversión privada también. La película se logra hacer, logra un aspecto muy serio para un presupuesto que no era tan grande, es el arte de que parezca mucho más caro de lo que es, cuando uno tiene acceso a cierta gente, a ciertos recursos y se mueve bien y tiene pasión, muchas veces logramos que $500,000, que suena mucho pero que es poco para una película, parezca más 2 o 3, ¿sí? Es lo que llamamos production value. Entonces, entre la pasión y el esfuerzo se logró una película que tiene un aspecto mucho más serio. Serio me refiero a estructura, de tamaño, etc. Esto implicaba una dificultad ya de entrada desde la producción, ¿sí? El tema es, las películas de Estados Unidos tienen un cierto aspecto y las películas europeas tienen otro. Ahora está todo un poco más mezclado, pero para la venta de la película, para convencer a gente, las cajas son un poco más rígidas. Cuando uno se enfrenta a la industria o a la financiación o a la búsqueda de dinero, entramos en un esquema de estructuras donde la gente necesita respuestas más inmediatas, porque lo que le preocupa es cómo hago dinero con tu película. ¿Sí? Nosotros por ahí venimos del lado de yo quería contar esta historia porque me apasiona, porque es personal, porque refleja una realidad, y de repente uno se encuentra con otros productores, inversionistas, o agentes de ventas, de que lo que vamos a hablar en breve, y el agente de ventas se puede entusiasmar, pero su gran pregunta es, ¿y yo cómo le vendo tu película a ciertos mercados? ¿Cómo recuperamos la inversión? ¿Cómo hago ganancia? ¿Cómo hago que mi negocio sea sustentable en el tiempo? ¿Sí? La cuestión es que yo, repito, guionista, ocasionalmente director, docente, programador, vengo del lado de el análisis y la creación artística. La cuestión es que Juan Pablo se avecinaba el Festival de Cannes, ¿sí? Y el Festival de Cannes eh, suele ser en mayo y es el evento más grande, no solamente a nivel de estrenos, sino a nivel de mercado. Lo que la gente no suele, cuando se habla del Festival de Cannes y la ganadora de la Palma de Oro y etcétera, se habla de glamour, se habla de películas que se van a presentar, la nueva película de Wes Anderson, la nueva película de Almodóvar, la nueva película de Cronenberg, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no se habla es que el verdadero corazón del festival es el Palacio de los Festivales, donde hay un mercado. Y ese es probablemente el mercado más grande del mundo. El mercado más grande para conseguir financiación para hacer las películas, conseguir financiación para terminar las películas, hacer alianzas, conseguir agentes de venta,
conseguir distribuidores, etcétera, etcétera. Es decir, en paralelo y en las sombras al evento glamoroso, lo que tenemos es un evento estrictamente comercial. Cuando llega la posibilidad, Juan Pablo me comenta a mí en una llamada por teléfono, me encantaría que mandemos a alguien para conseguir un agente de ventas para la película, pero tengo que ir a Londres a una reunión y del equipo de productores ninguno lo veo muy sólido. La verdad es que yo tenía un antecedente que es en mi época de crítico de cine, que es anterior a mi época de guionista, yo trabajé en festivales de cine. Trabajé en el equipo de programación de festivales de cine y trabajé en el equipo organizador donde uno recibe gente. Desde ese lugar lo empiezo a asesorar con lo que yo haría. Le digo, mirá, necesitamos agente de venta para que la película vaya a varios mercados y necesitamos festivales. Yo hablaría con tal persona de tal festival, le empiezo a armar un listado informalmente de personas que yo contactaría, ¿sí? Esta conversación se prolonga a 3 o 4 días de que empiece el festival, ¿sí? Y él me dice, para mí es importante que haya alguien ahí, no tengo nadie claro, estuve pensando y me parece que deberías ir en representación de la película a hacer esto. Por supuesto que me toma por sorpresa, me halaga también porque es verdad que yo ya venía hablando de estrategia, pero lo que le digo es, yo nunca hice este trabajo. Yo nunca fui al mercado a conseguir agentes de venta. Es un mundo que desconozco, tiene una terminología propia que desconozco. ¿Sí? Estamos casi en un terreno más cercano a los negocios o a las finanzas o incluso a la economía que a lo cinematográfico. Lo conversamos y digo, bueno, la verdad es que pensándolo bien, es una oportunidad de aprendizaje. En un contexto laboral donde en el año 2023 hubo 2 huelgas en Estados Unidos muy grandes, por si no lo saben, primero de los guionistas y segundo de los actores. En la huelga de guionistas yo no podía trabajar como guionista formalmente porque cuando uno tiene vínculo con el sindicato uno no puede romper esa huelga porque puede implicar la pérdida de filiación. Entonces, en ese contexto digo, ok, oportunidad interesante para crecer, para aprender, y no es que yo no conozco el arte de vender, porque como guionista me ha tocado pitchar proyectos, lo único que tengo que lograr es aprender a tiempo la terminología básica para negociar. Y si me sale bien, voy a aprender algo importante para mí mismo también. O sea, además de mi compromiso con la película, esto era una oportunidad de aprendizaje financiado, porque me estaban pagando el hospedaje, el viaje, la credencial para entrar al mercado de los festivales, que es un evento monstruoso, el cual vamos a ver en breve. Lo único que me tocaba a mí era ver cómo convencer gente respecto a la película. En este sentido hay algo importante que yo quiero mencionar. La película, Juan Pablo es gay, la película trata sobre su propio descubrimiento de su sexualidad cuando él tenía 14 o 15 años y una mezcla de el presente, donde el protagonista tiene unos 40 y pico de años, y el pasado, y el reencuentro con este amigo que en el fondo para él era más que un amigo, ¿sí? Cuando a mí me toca ir a vender la película, la primera pregunta que a mí me surge es, y no es que sea, no es importante, a ver, pero ¿cómo hago yo, heterosexual, para salir a convencer gente de la propuesta de la película? Aclaro esto ¿por qué? Porque cuando uno se enfrenta a este mundo se empieza a dar cuenta que es un mundo de nichos. Entonces, hay agentes de ventas, o sea, sales agencies especializadas en contenido queer, contenido LGBT. Hay casas de venta especializadas en películas de artes marciales. ¿Se entiende? Son subgéneros. Entonces, yo era consciente de que este no era un tema menor. No para mí personalmente, sino para el futuro de la película, que es cómo puede ser que vaya a venderla a alguien que no representa de alguna manera la temática o los valores de la película. Esto era algo que yo iba a tener que resolver. Por otro lado, aclaro esto en este contexto, que es, veo el corte final de la película antes de viajar y no me gustó particularmente el corte, ¿sí? La película después atravesó otros cortes y, y me terminó conmoviendo mucho, pero el corte que yo miro antes, la noche anterior a viajar, me parecía muy largo y me parecía que perdía oportunidades de impacto emocional.
Entonces, me subo a 2 aviones eternos para llegar a Niza primero, y de Niza en auto a Cannes es muy difícil llegar, e irme directo a trabajar en un trabajo que nunca había hecho. Entonces, se imaginarán la angustia que tenía estudiando en el avión, ¿sí? Estudiando los términos. Bueno, la experiencia fue muy, muy, muy positiva. Les cuento todo esto porque realmente para mí un desafío era salir de mi zona de confort enteramente y en el vuelo pensar cuáles van a ser mis estrategias de venta, cómo voy a presentar la película y cómo hago para disimular que no me convence el corte que estoy viendo, pero que no me trajeron en ese rol, me trajeron un rol de vendedor. Y el vendedor es como salir a vender aspiradoras, el vendedor tiene que venderlo, a pesar de que mi pasión por el cine. La solución a esto, antes de meterme en este punto, bueno, vamos a ver un poco los materiales con los que yo contaba. Quiero mostrarles el press kit de la película, ¿sí? Que es unas 2 páginas que yo tenía para mostrar. A ver si lo pueden ver. Bueno, la película se llama Duino, tiene 2 directores, Juan Pablo y Andrés. Lo que a mí me servía era, bueno, Juan Pablo y su experiencia actoral, por un lado, no tenía una estrella, yo no es que tengo a Timothée Chalamet, pero tengo un actor de cierta trayectoria, que hace su primera película, que es personal, y el codirector, que es el montajista de una película nominada al Oscar, ¿sí? Como era Argentina 1985. Entonces, todas estas cartas las tengo que usar. Y después tenía los productores, Norman Lear, que se sumó después, que es uno de los productores más legendarios, sobre todo en televisión en Estados Unidos. Yo tenía que usar estas herramientas bien, ¿verdad? Y tenía estas páginas, tenía un logline, una sinopsis. Vamos a ver a la siguiente página. Bueno, los stills, estos se sumaron después, porque no, tenía algunos stills. Bueno, tenía imágenes, ¿sí? Hay una tercera página, ¿verdad? Y tenía, bueno, un statement del director. Estas 3 páginas tenían, ¿no? El cast, obviamente la idea de que tenga una coproducción entre Sudamérica, Norteamérica y Europa, que es inusual, el eje temático de la película, ¿sí? El hecho de que se está contando una historia gay, pero que es un amor platónico. Esto era importante para separarla de otros subgéneros, ¿no? Es más, nunca se concreta. Y un elenco muy cosmopolita. Estas eran mis herramientas. Y lo otro con lo que contaba era un teaser. Les propongo, si quieren, que veamos el teaser y después seguimos conversando. I'm a little sneaky. I had always imagined myself starting from scratch, where no one knew me. So when I saw that this place existed, I applied without telling my family. It was astonishing. You're like an Argentinian Fred Astaire. It was just a joke. Why would you do that? Los padres nos mandamos muchas cagadas. Corten! We are talking about your life on film. Yeah, it's pretty accurate. I wonder which parts of your life. You think you know yourself when you're a kid. You don't know anything. Because when it's happening, you don't know that you'll never feel it again for anyone. And with time, you really wish you would.
Bueno, muy bien. Entonces, lo que yo sabía con claridad, porque lo mismo pasa cuando uno pichea como guionista, es que no tiene sentido ir a buscar socios sin un rumbo fijo, sin un rumbo definido. Es decir, como guionista yo sé que si tengo un guión de comedia y le voy a pichear a una productora que hace cine de terror, quizás me digan que es un buen guión, pero que ellos no producen eso. Entonces estoy perdiendo el tiempo mío y el de ellos. ¿Sí? Eso es si llegan a leerlo. Entonces, a mí me conviene hacer la tarea y saber de antemano dónde encaja lo que tengo. Porque si empiezo a golpear todas las puertas, voy a perder mucha energía y mucho tiempo. Sumo una capa de complejidad. A mí me dijeron que si bien el festival dura 10 días, la mayor parte de las ventas se realizan en los primeros 3 o 4. O sea, entre el miércoles inicial y el fin de semana. Para el domingo del fin de semana ya baja la intensidad absolutamente, hay gente que se va. Con lo cual no tenía tiempo que perder. Entonces, lo que yo dije es, ok, tengo una película de temática queer, con lo cual tengo que investigar los sales agents que se enfoquen en ese tipo de película o que vea que tienen películas similares. Tengo una película que trata del cine dentro del cine, porque están filmando una película. O sea, alinearme con el mandato que ya tenían los sales agents. Aclaro por las dudas la diferencia entre sales agent y distribuidor. Un agente de ventas lo que hace es adquirirlo, maneja la venta internacionalmente, se lo vende a distribuidores, ¿sí? Es un intermediario que tiene nuestros intereses porque el productor no puede salir a vender la película, no es su especialidad. Lo que hacemos es, nos asociamos a un agente de ventas que va y vende los derechos a diferentes países, ¿sí? A veces a mercados grandes, por ejemplo, Francia es un mercado en sí mismo, Alemania es un mercado en sí mismo, seguramente Centroamérica es un paquete, ¿sí? México es un mercado en sí mismo, Argentina puede ser un mercado en sí mismo o parte de zona Latinoamérica. Lo que hacen es agruparlo y de repente le venden a un distribuidor en Centroamérica que maneja la película en toda la región. El objetivo es venderlo a la mayor cantidad de mercados posibles, porque de cada uno de esos mercados genera un ingreso que beneficia tanto a la gente de ventas como al productor de la película, ¿sí? Entonces, mi objetivo era encontrar el agente de ventas perfecto para la película que nos permita después distribuirla mundialmente. Entonces, en el festival, cuando uno va al Festival de Cannes, al Palacio, hay cientos de productoras, distribuidoras, exhibidores. Es el encuentro mundial más grande, ¿sí? Entonces, para navegarlo, uno agarra la guía y se pone a leer los nombres y va marcando y lo que hice fue ir directamente a hablar con ellos, cosa que no es normal, porque en general toda esta gente organiza reuniones de antemano. Cuanto más grande, por ejemplo, un estudio de Hollywood que está en Cannes y tiene su oficina en un edificio, tiene las reuniones organizadas meses de antelación. Con lo cual, mi tarea era muy difícil porque tenía que lograr reuniones ahí mismo, en el momento golpeando puertas. Lo que hice fue elegir sales agents de un tamaño razonable al cual yo pudiera acceder sin una reunión previa. Pedirles una reunión y lograr que esa reunión fuera en los 4 o 5 días de iniciado el festival. Para mí era muy claro, y es algo, esto es lo difícil, la conversación con el director, que ¿tenemos una película europea o tenemos una película de Estados Unidos? ¿Es una película que se debería estrenar en el Festival de Berlín o es una película que debería estrenarse en Sundance? Esta conversación con él era difícil porque es muy difícil pedirle a alguien que catalogue lo que hizo, pero yo como vendedor sí tenía que saber qué es. Para mí era muy evidente que primero necesitaba conseguir un agente de ventas europeo y hacer un deal que no incluyera a los países productores de la película. ¿Por qué? Porque tengo Estados Unidos. Estados Unidos, por ahí me conviene tener un agente de ventas en Estados Unidos y el otro que maneje el resto del mundo, ¿sí? Entonces, era fundamental encontrar a alguien que me diga, ok, te acepto esa condición. Porque Estados Unidos es un mercado muy grande en sí mismo. ¿Se entiende? En otros casos hago un deal por el mundo entero. Ahora, vamos a ver las fotos. Tengo un par de fotos para que se entienda de qué estoy hablando. 3 fotos en concreto. Bueno, ese soy yo el primer día de llegado al Festival de Cannes, casi sin dormir. Obviamente que hay que ponerse traje o vestirse presentablemente porque uno está yendo como un productor o vendedor. Me acredité y me fui a trabajar. Esto que estamos viendo es el exterior del marché,
¿sí? Que es un espacio enorme con 2 pisos para abajo. Y vamos a ver la tercera foto. Así es un espacio totalmente aburrido, no esperen nada, por eso digo, no tiene nada que ver con el glamour del festival. Son pequeños stands, como si fuera una feria, pequeñas oficinitas. Entonces uno puede acercarse a hablar y decir, hola, tengo esta película, tengo este material, les mostré el press kit, les mostré el teaser, y les cuento un poco el contexto, y si les interesa, arreglamos una reunión. Así fue como conseguí un par de reuniones, sobre todo con sales agents alemanes, italianos, españoles. Hubo algunos de Estados Unidos. Por ejemplo, tuve una reunión muy buena con Magnolia. Magnolia es bastante grande. El problema con Magnolia es que no era fácil convencerlos de que tengo un director debutante. Tengo 2 directores debutantes, básicamente. No tengo estrellas, ¿sí? Entonces, uno tiene que trabajar con lo que tiene, que es, si yo voy a buscar un sales agent que trabaja con una película dirigida por Sofía Coppola, y estoy entrando en un territorio que es muy improbable que me digan que sí, porque seguramente quieren algo mucho más garantizado. Algo que vale la pena mencionar es que hay muchas películas que hacen su negocio vendiendo a territorios de antemano. Es decir, si tengo una figura importante, quizás le vendo ya la película a Bulgaria, se la vendo a Rumania, se la vendo a Sudáfrica, y hasta se puede recuperar el dinero de la inversión solamente con las preventas. ¿Se entiende? Me refiero, se vende antes que esté filmada la película. En una época esto se hacía mucho con Bruce Willis. Bruce Willis hacía películas muy malas, iban a países, sobre todo Europa del Este, a Serbia, y le decían tenemos a Bruce Willis, y se las compraban de antemano. Estas son estrategias comerciales. Yo no tenía esa posibilidad. La película ya estaba filmada, no tenía estrellas, no tenía directores de renombre. Entonces hay que trabajar con de qué va la película, con las posibilidades comerciales que le veo, ¿sí? Entonces mi trabajo era convencerlos de, miren, hay un mercado para esto. Entonces, empiezo una serie de negociaciones con diferentes sales agencies. Lo que pasa es que en el medio de esto tengo que aprenderme los términos y empiezo a entender de qué va la cosa. Lo primero que aprecié de los sales agents es la claridad con la que se manejan. No son para nada medidos ni cautelosos y eso se aprecia. Te dicen, me gusta la película, no es para nosotros. O no trabajo con películas que son cine dentro del cine. Entonces uno no pierde mucho tiempo. En las charlas más creativas por ahí se pierde más tiempo porque hay más cuidado con uno. También es verdad que yo no era ni el actor de la película ni el director, venía de un lugar más de producción. Lo que sí fue importante es que yo conté a mi lado con uno de los productores que podía hablar de presupuesto. Entonces, yo podía hacer la tarea más de seducción, si se quiere, más de hablar del entusiasmo de la película, y ellos podían hablar más de la parte presupuestaria, de los acuerdos, de detalles de la coproducción, etc. Algo interesante de la coproducción es que si tenemos más de un país, se puede apelar también a otros fondos europeos sobre todo, ¿no? Entonces, empiezo una serie de negociaciones con diferentes sales agents y empiezo a enterarme de ciertos términos. Se los voy a contar para que sepan un poco de qué va la negociación con un agente de ventas. El agente de ventas básicamente se lleva un porcentaje, se encarga de vender la película, pero se lleva un porcentaje. Este porcentaje, que es su comisión, suele ser entre el 10 y el 30% del total de las ventas. El 30 es altísimo, el 10 es deseable. En general cae cerca del 15. En este caso, como yo no tenía tantas herramientas de negociación, porque son directores que se iniciaban, porque no tenía estrellas, repito todo esto porque son... lo máximo que logré bajarle la comisión es al 20, que está muy bien, dado que tiene más riesgo para ellos la película. ¿Se entiende? Si de repente en el elenco yo tenía a Adrien Brody, subían las chances de venderla mucho más rápido. No lo tenía. Tenía buenos actores de diferentes países. Entonces, lo que uno negocia es la comisión que se llevan, pero también hay algo que se llama el minimum guarantee. Y el minimum guarantee es el dinero que el agente de ventas le paga a la producción
para asegurarle un mínimo de ingresos. Esto es importante porque ahí vemos si realmente les importa nuestra película o no. Que es, si me vas a garantizar por lo menos $10.000, bueno, algo te interesa. $5.000 ya es un poco bajo. ¿Se entiende? En caso que la película no se venda para nada, que nos garantice un ingreso. Obviamente, cuanto más modesta la película, menor es el ingreso, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones son las que empiezo a contemplar. Obviamente que me importa que la película les entusiasme, que la entiendan, que tengan una estrategia. Y otra cuestión muy importante, de la cual yo también me encargué en Cannes, es buscarle festivales, ¿sí? Acá entramos en un círculo vicioso un poco complejo, que es, si entro a un festival grande, es más fácil conseguir sales agent. Si consigo sales agent, tengo más chance de entrar a un festival grande, porque tienen contactos, ¿sí? Entonces, no hay una respuesta, es una especie de el huevo y la gallina. Entonces, como yo no tenía garantizado ni sales agent ni festival, y el estreno es muy importante, porque no es lo mismo estrenar en Berlín que estrenar en Málaga, sin faltar el respeto a Málaga. Málaga es importante, es un buen estreno. Berlín es mucho más grande, ni hablar Cannes, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que saber qué perfil de película tiene. Si uno estudia las películas del Festival de Cannes, suelen priorizar películas de conflictos sociales muy grandes, conflictos humanos, les gusta mucho el padecimiento, la guerra, los refugiados. Estoy generalizando, pero si uno no es un nombre de prestigio, que ya nos garantiza entrar, Cannes es un perfil que esta película no era. Esta es una película mucho más pequeña, mucho más intimista. Para mí era más Sundance, pero no tan Sundance. Para mí estaba a mitad de camino entre Berlín y Sundance. Entonces, mi objetivo era contactar en persona a todos los programadores de festivales donde yo veía posible la película. ¿Cuál es el problema de esto? Un sales agent tiene un puesto, lo vas a encontrar ahí. Un programador no. Al programador hay que perseguirlo. Hay que encontrarlos. ¿Y dónde se los encuentran los programadores? En las fiestas. ¿Y cómo se entra en las fiestas? Hay que conseguir entrada para las fiestas. Entonces, cuando hablo de las fiestas, yo no estaba pasando, no es que me estaba divirtiendo, uno se divierte. Mi objetivo era cómo ingreso a la fiesta de Chile porque hay una programadora del Festival de Locarno que es chilena. Entonces, mi doble estrategia era, por un lado con los sales agents, por otro lado con los festivales, ¿sí? Entonces, mi objetivo era estudiar quiénes son los programadores de los festivales, tener un listado, conseguir los mails o el contacto, pero no escribirle, porque si yo les escribo en el vacío, puede que no me respondan. Están igual de atareados que yo. Lo que yo tengo que lograr es un contacto personal, no torpe, presentarme, y recién si se entabla un vínculo, mandarles un mail. Entonces, mientras que yo de día estaba con los sales agents, lo que hacía de noche era ir a los eventos, ver cómo entrar a los eventos, y ahí está el arte de la seducción, ponerse un buen traje, estar presentable, ver a quién conozco, hacer llamados para que me consigan una entrada, ¿se entiende? Esto es parte del trabajo. Esto es parte de saber moverse en un ámbito. Y recién al entrar a la fiesta, escanear y buscar, ok, esa es la programadora de Venecia. Mi película tiene una coproducción con Italia. Venecia prioriza películas italianas. Entonces, ver cómo accedo a esta persona, ver si tengo gente en común que mencionar. Y yo tenía gente en común de mi época de los festivales. Programadores, cineastas, etc. Entonces, entablar el vínculo y el día siguiente mandarle un mail y decir, me encantaría mandarte la película. Logré muchísimas respuestas. Después la película está entregada a su suerte. No controlo yo eso. Pero era importante poder volver y dar cuenta de que hice el trabajo que me mandaron a hacer. ¿Se entiende? Entonces, inmediatamente que volví y entablé una serie de conexiones con agentes de venta y programadores, les mandé un reporte. Sebastián, tenemos el reporte, hay uno que se llama Film Report de Cannes. Bueno, yo lo que hice fue enviarles a los productores de la película, teníamos muchos productores porque era una coproducción, mandarles un reporte que incluía la estrategia que tuve antes de viajar, ¿sí? En punto número 2, los festivales que íbamos a cubrir. Pasemos a la siguiente página.
¿Con quién hablé de cada festival? Tal productor, tal programador, tal programadora, ¿sí? Después, estrategia de Sales Agents. Y después, un reporte de qué reuniones tuve en persona. Y creo que, a ver, en la página siguiente, al final, compañías que no logré contactar, como dije, estas son compañías que me interesan. No logré contactarlas por tal motivo, ¿sí? Y creo que al final dejé en claro objetivos a seguir, ¿sí? ¿Quién no me respondió y por qué creo que no me respondió, ¿sí? Yo lo que hice fue dar cuenta del trabajo realizado. Entonces, finalmente, esto fue en mayo. Las negociaciones con los diferentes agentes y llevaron meses, a tal punto que terminamos firmando el contrato con un agente de venta alrededor de fin de agosto o septiembre, ¿sí? Esto, el tiempo no es un asunto menor, porque si uno quiere un estreno, tiene que ir pensando por adelantado, que es, si yo firmo en septiembre, ya estoy mirando a Sundance o Berlín, que son enero, febrero. Toronto ya no llego, Toronto me queda muy cerca, ¿se entiende? Ahí empezamos a tener dilemas importantes, que es, ¿qué hago? ¿Espero un año? ¿Espero 6 meses para entrar donde quiero? Tengo por delante Cannes 2026, perdón, en ese momento Cannes 2024, tengo por delante Venecia, tengo por delante San Sebastián, tengo por delante Toronto. Ahora, había que firmar antes de septiembre para poder apuntar a los festivales que empezaban en 2024, ¿sí? Entonces, finalmente hubo que negociar el minimum guarantee, que logré que fuera $10.000, que es un buen número para una película inicial. O sea, nos garantizaban $10.000 antes que nada. Bajarle la comisión de ellos al 20%. Otra cosa que les pedí es un listado de ask y take prices. Esto quiere decir cuánto van a pedir en cada mercado y cuál es el mínimo que podemos aceptar. A ver, hay una grilla que tenemos que es la siguiente, para que se den una idea más o menos de qué es. Bueno, perdón, esto es el mandato, este es el contrato que firmamos, ¿sí? Los meses que nos llevó fue porque estábamos discutiendo todas estas cuestiones. Esto lo pongo para que se den una idea. Vamos pasando las páginas. ¿Ven? O sea, se discutía la duración del contrato, o sea, el término. Quedamos en un término de 5 años. O sea, les damos los derechos por 5 años para que ellos distribuyan la película y saquen el mayor rédito posible, ¿sí? Negociamos a qué mercados apuntar. Territorios, ¿sí? Los territorios es a dónde creemos que va a ir la película. Separamos los territorios de Argentina y Estados Unidos por temas de distribución y el resto le damos los derechos a ellos. Nos guardamos Estados Unidos para hacerlo con otra empresa, ¿sí? En este contrato negociamos también una cláusula de rendimiento, es decir, que nos permita que si en el primer año de relación realmente no pasa nada, que tengamos la posibilidad de irnos del contrato, ¿sí? O de cambiar el sales agent, porque las películas envejecen muy rápido. Entonces, quiero que mi película siga vigente. Entonces, les medimos el rendimiento, les pedimos estrategias de festivales, les negociamos los montos que les permitimos, los gastos en su trabajo. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que salir a vender. Entonces les decimos, les damos una cierta cantidad para gastar en el proceso de ventas, de la cual nos hacemos cargo. Es lo que se llama expense cap. Se habla de la posible renovación, ¿sí? La diferencia entre distribución doméstica e internacional. Le pedimos un reporte de ventas cada 3 meses. Ellos decían, cada 6 meses les vamos a pasar un reporte. Nosotros decimos, no, queremos que cada 3 meses nos den un reporte. ¿Se entiende? Lo que estamos negociando es, ¿está funcionando esto? ¿Están haciendo los que les pedimos que hicieran? Uno le entregó su bebé. Es como, bueno, ¿cómo me garantizo, más allá de la buena predisposición, de que están haciendo su parte? Entonces, y uno ya empieza a entrar en territorios más finos, ¿sí? Por ejemplo, está la posibilidad de abrir una cuenta, un tercero, y no que el dinero solamente le entre a ellos, sino que el dinero entre a una cuenta externa para que nosotros podamos monitorear los ingresos,
En este sentido, no son nuestros amigos. Hay una relación comercial. Entonces, toda la negociación de ciertos meses era para asegurarnos de protegernos, de poder irnos cuando queremos, de poder chequear los ingresos, ¿sí? Y cuántos están llevando ellos del ingreso ese, porque si se llevan el 20%, que nosotros podamos monitorear también eso. ¿Se entiende? Entonces, esa fue la negociación. Y otra cosa muy importante que se negocia en esta instancia es todo lo que sea plataformas, ¿sí? Porque una vez terminado el periodo de distribución en salas, uno dice, bueno, ok, se va a hacer por suscripción, o sea, la película va a estar en Netflix, en Amazon, Hulu, se va a dar gratis, pero vamos a cobrar la publicidad, ¿sí? Esto es lo que se llama SVOD, o sea, Subscription Video On Demand, o Advertising Video On Demand, que es, la pueden ver gratis la película, pero cada 5 minutos hay un comercial, ¿sí? Y la última opción es el TVOD, que es cuando se alquila la película. Es, ¿cómo se llama? Transaccional. ¿Se entiende? Todas estas cuestiones se negocian. Yo lo que hice fue estudiar todo esto para poder conversar, porque si yo no parece que sé de lo que hablo, no estaba en condiciones de tener estas conversaciones. Bueno, finalmente, negociamos todo, ¿sí? Negociamos los términos, los porcentajes, los gastos máximos, que nos dieran el reporte. Vamos a ver el siguiente slide. Ya estamos y vamos cerrando la conversación. Bueno, todo el contrato que hubo abogados de por medio. Siempre lo ideal es tener un abogado del entretenimiento, ¿sí? Uno no tiene por qué ser especialista en leer contratos. Los contratos están llenos de trampas. Hay una planilla como de Excel que quiero que veamos, que es un poco importante. Bueno, como ven, el contrato tiene esta. Bueno, esto es lo que llamamos los ask-take prices, ¿sí? Ask-take básicamente es cuánto queremos pedir por región y cuál es el mínimo que podemos aceptar. El sales agent, ¿no? Nosotros lo que negociamos con ellos es, a ver, mostrame tus números. ¿Me parecen razonables o no? ¿Me parecen bajos o me parecen altos? Si uno mira acá, van a ver que está dividido por país. Está muy pequeño, pero no importa, es para que se den una idea. Antes de firmar el contrato, queremos que nos entreguen esto, ¿sí? Para garantizarnos cómo están pensando. Bueno, muy bien. Después de toda esta negociación, finalmente firmamos con la empresa. Después, obviamente, que como todo vínculo, uno entra en otra relación donde ya los conoce de verdad. Bueno, y hubo todo un periodo muy difícil donde la película no entraba a festivales. Me tocaba a mí, como la persona que aplicó a los festivales, me tocaba a mí lidiar con el ánimo del director y explicarle y decirle no entró, pero hay que seguir adelante, hay que levantarse, ánimo, etcétera, etcétera. ¿Sí? La película no entraba a festivales. Obviamente que siempre supimos que hay un nicho de festivales que son los festivales especializados en contenido LGBT o queer. Lo que pasa es que el director obviamente quería un festival más de prestigio. Bueno, finalmente la película encontró su rumbo después de mucha angustia porque el director puso dinero de su bolsillo también. Cuando uno invierte además de su pasión, su tiempo, su dinero, bueno, o comprometió a financistas. Bueno, la película finalmente empezó a encontrar su recorrido. Para que vean un poco, último material que les muestro, la película empezó a entrar a festivales, empezó a irle muy bien. Acá les puse un listado de premios, ¿no? Festivales en Nueva York, en Italia, en Río de Janeiro, en Estados Unidos varios, ¿no? Atlanta, Chicago, en fin. La película empezó a encontrar su recorrido y finalmente empezó a estrenarse. Y bueno, en algún momento supongo que pronto estará en las plataformas. Y uno no tiene manera de predecir la vida útil de la película. Lo importante del aprendizaje es tener paciencia y saber que va a encontrar el recorrido que tenga que encontrar. Y a veces que a las películas le va mal, y bueno, será la siguiente. Es cuestión de seguir haciendo. La verdad también es que las películas, más allá de cómo les vaya, nos ponen el mapa. A mí personalmente me sirvió como un aprendizaje muy grande de cómo vender, entender el lenguaje de la venta, entender cómo funciona la industria desde ese costado, que no es glamoroso, pero que es fundamental para que uno pueda vivir de lo que hace, para poder seguir haciendo películas. Y lo más importante, si quieren, desde un aspecto creativo, es que hay que salir y convencer a la gente.
con toda la timidez que uno pueda tener, con todos sus miedos, con todas sus restricciones, hay un punto donde no queda otra más que salir a ofrecer lo que uno tiene, ¿sí? Porque es parte del trabajo y es parte de la profesión que uno tiene. Por mi parte, con todo el miedo que me daba, realmente puedo decir que aprendí mucho y que me amplió un entendimiento del mundo de las películas. Bueno, este es un poco el recorrido que quería contarles en base a una experiencia muy particular. Espero que les sirva, les interese y encantado de conversar y escuchar sus preguntas. Gracias por contarnos esta gran historia. Se sintió como una pequeña masterclass introductoria a todo el mundo de agentes de ventas y de la parte, como mencionabas bien, súper importante, la parte industrial del lado del cine, que creo que cuando uno está empezando en la industria cinematográfica como estudiante, uno se emociona muchísimo por la parte creativa, pero hay momentos en donde dejamos de ver la importancia de justo del lado emprendedor, de prepararnos bien para pichar. Y sobre todo me gustó mucho que mencionaste toda la investigación y el trabajo arduo que tuviste que hacer detrás para prepararte para ir a cumplir pues un rol al que usualmente no haces y poder involucrarte en un mundo que es, pues como ya bien lo mencionas, un mundo en sí mismo. Me llama la atención de los materiales que llevabas. ¿Hubo algo que te habría gustado llevar adicional al press kit o que crees que te habría funcionado para poder, o sea, para poder apoyarte en él, para poder hacer la venta durante el mercado en Cannes? ¿O algo que te gustaría recomendar que quizás sientes que te haya hecho falta a ti? No sé si sentí que me faltaban materiales. Sí me hubiera gustado de antemano tener más claridad de cómo fue el proceso de financiar la película, cómo fue el presupuesto de la película. A ver, con el otro productor con el que estaba al lado mío, vino solamente 2 días, con lo cual lo tuve 2 días para aprender muy rápidamente algunas respuestas, pero yo no había hecho presupuesto, ni sabía los detalles, ni sabía cómo fue las exenciones impositivas, por ejemplo. Creo que son preguntas que pueden surgir y que si uno no las puede responder inmediatamente queda en evidencia, ¿sí? Entonces, yo aproveché al productor lo máximo que pude esos días. Obviamente que son preguntas a las que se llega si la película interesa. Me parece que yo sí me sentía muy capacitado para convencer a alguien del valor de la película. Repito, aunque yo no estuviera de acuerdo con el corte que había en ese momento, aunque yo era consciente de los desafíos, lo que yo no podía era decirle al director en ese momento, tu película está a mitad de camino entre 2 mundos. Que no es algo malo. Lo que pasa es que en términos de venta es difícil. Yo estoy muy a favor de películas que no caigan en una categoría. Lo que pasa es que si uno, por ejemplo, si uno mira las películas que se estrenan en el Festival de Cannes, son muy marcadamente del Festival de Cannes, ¿se entiende? O sea, están diseñadas casi para entrar ahí. No importa si hablamos de Anatomy of a Fall o Titán, o sea, encajan perfecto en el modelo. Son muy de su nicho, como mencionabas. Claro, igual que uno mira las películas de Berlín, y Berlín es más experimental, Cannes es más de crítica social, ¿se entiende? Es como que los festivales tienen una marca muy clara. Si uno tiene una película latinoamericana, sabe que tiene muchas chances en San Sebastián. San Sebastián está muy abierto a lo iberoamericano. Acá la película está hablada en inglés. ¿Se entiende? Teníamos una película que estaba parte hablada en inglés, parte hablada en argentino, parte hablada en italiano. Sí. Tiene una mezcla de cosas. De nuevo caemos en la responsabilidad y la importancia que es el uno ser consciente del producto que uno tiene y cuál sería el público objetivo, así como de realmente llevar un proceso de investigación súper profundo de los festivales, cómo se manejan, entender también cómo funciona lo que mencionabas del estatus de premier. Y quiero, pensando en que nuestro público ahora son más que nada estudiantes, ¿qué consejos podrías dar para el formato de cortometrajes y de diseñar una ruta de festivales? A ver, todo esto estamos hablando con el cortometraje no se aplica tanto porque existen agentes. A ver, es un mundo más artesanal de los cortometrajes. En general, lo que uno busca es un distribuidor directamente, no es un agente de ventas.
Porque los cortometrajes no suelen comprarse. No quiere decir que no se los pueda comprar de repente Max, ¿sí? O HBO. Existe ese mercado, pero pasa solo. Si uno lo va a buscar, se puede frustrar mucho. Yo lo que recomiendo es, existen distribuidores, son más accesibles. Si uno está dispuesto a invertir un poco, está bueno que se lo haga alguien la estrategia y no uno mismo, porque si no, es muy sufrido uno como creativo hacer la estrategia esa. Me ha tocado, consume mucho tiempo, es uno el que lidia con la frustración del no, y el no hay que asumirlo porque el no está dado. O sea, gran parte del éxito es asumir el no. No depende de uno el no, ¿se entiende? Claro. No Y de sabemos, muchos otros nunca actores. sabemos qué está pasando. Ujú. Nunca conocemos al loco. A veces, yo soy me hice amigo de programadores y me dicen, hay veces que me gusta, pero no entra en el programa que estoy armando. Y es así de fácil. No tiene que ver con la calidad, es que no entra en mi criterio. Así que yo lo que diría es, si pueden invertir un poquito y conseguir un distribuidor, y no es muy difícil encontrarlos, ¿eh? Eso está claro. Tenemos Claro. un par de preguntas, ¿eh? Este, sí, justo a eso sí iba a entrar. Diego Toledo nos pregunta, en tu opinión, ¿qué elementos se buscan en un abogado del entretenimiento? Los abogados de entretenimiento son muy difíciles. Es un rubro muy complicado porque son abogados, primero están muy atareados, no siempre nos responden cuando queremos. Yo lo que diría es que no nos cobren el mismo precio que le cobran a alguien que tiene mucho más fondos que nosotros, o sea, que sepan distinguir entre el tipo de cliente. Primero, y segundo lugar, que no tarden tanto en responder. No hay nada peor que estar por cerrar un deal de algún tipo y que el abogado te diga, no puedo hablar ahora. Si te necesito ahora. En general, si tienen un vínculo personal con los abogados de entretenimiento, es más posible que nos hagan favores o que nos atiendan antes. Obviamente sin abusar, ¿no? Pero yo diría la velocidad de respuesta y la confianza que nos da. Claro, de nuevo, parte importante de así como uno es cuidadoso seleccionando su crew, también seleccionando quién forma parte de esta etapa también de la película. Y una cosa, perdón, Sí, lo que no quiero que les pase, porque te puede pasar, es que le pedís consejo y el abogado te lo da y después cuando sale mal te dice, yo no te dije qué hacer. Es como, pero justamente quería tu consejo para esto. Esa es la sí, confianza. claro, claro. Siguiendo con las preguntas que tenemos de parte del público, Paula Maya pregunta, ¿cómo funciona el cobro en las plataformas con los anuncios? ¿Se debe tener contactos para un anuncio en específico o se cobra el derecho por ponerlos en la película? Honestamente, no tengo ni idea, porque ya no es un aspecto que, en el caso de las películas, por ejemplo, esto lo maneja el sales agent directamente, ¿sí? El tipo de deal. Por ejemplo, lo que les puedo decir es que sí se negocia, es más deseable la suscripción que este tipo de deal, ¿no? O sea, hay como una jerarquía. Lo primero que queremos es estreno en salas en todo el mundo. Después queremos, obviamente, eventualmente con el tiempo, estreno en plataforma. Le sacaron una cosa, no es muy rentable la plataforma, ¿eh? No se crean que Netflix por tenerla nos paga muy bien. Nos da visibilidad, seguro. Nos genera un ingreso extra, seguro. No paga muy bien. Ujú. No sé qué plataforma es la que mejor está pagando. Recién ahí después podemos pasar a gratis con anuncios. Son realmente deals muy, muy específicos. Sí, es de meterse de nuevo a investigar y a entender un poco más cómo funciona todo el mundo de las ventas y el streaming también. Claro, uno ahí como cliente, porque yo ahí era cliente. Como cliente lo que les digo es, saquen quiero la mayor difusión en la máxima ganancia primero y después vamos bajando. No bajemos Ujú. tan rápido. Sí. Tenemos más preguntas todavía. Y Eyolki Ríos pregunta, ¿tiene el cine guatemalteco la oportunidad de conseguir inversiones extranjeras para la producción de películas? Absolutamente. No solo tiene la posibilidad, el ejemplo a tomar en cuenta es Jairo Bustamante, ¿sí? Jairo tiene una pata no lo conozco personalmente, pero conozco gente en común. Jairo tiene una pata en Francia, en París. No me puse a estudiar cómo funciona su financiamiento, pero seguramente, como es el modelo del cine latinoamericano en general,
Es muy difícil producir con fondos estatales solamente, quizás con privados, pero siempre hay algún fondo de producción holandés, francés, alemán, ¿sí? En algunos casos, incluso, creo que la película de Jairo, la última, tiene fondos de Estados Unidos también. Ujú. Entonces, si uno tiene un buen guión, y lo que tiene Guatemala a favor es que es una industria en crecimiento, o sea, en expansión, es una industria en ciernes. Digo, empiezan a aparecer César Díaz, empiezan cada vez más figuras que meten películas en festivales grandes. Hay visibilidad. La gente Ujú. dice, momento, está pasando algo en Guatemala, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es producir más productores, más guionistas, más directores, como se hace acá en la UFM, digamos, y con guiones trabajados empezar a mandarlos a concurso. Y en los concursos se reconoce la calidad. Obviamente que por ahí dicen, mirá, va a retratar una comunidad en el noroeste de Guatemala, esto no lo vi. Ujú. Bueno, con un buen guión trabajado, empieza a hacerse vínculos y después uno filma con el dinero que consigue, con el que puede. Claro. Aprovechando que estamos justo hablando como de vínculos con el exterior, tenemos una pregunta más del público que creo que por tiempo puede que sea nuestra última. Esteban Cardona pregunta, ¿qué festivales o mercados audiovisuales recomiendas atender para cineastas que estén buscando vender proyectos en fase de desarrollo? Bueno, les diría que empiecen por el ámbito local, ¿no? O sea, ver, la universidad misma de repente tiene convenios con México y con Canadá, ¿verdad? Entonces, si viene gente de México y Canadá, hay eventos a los que puedan ir. Está habilitado el diálogo con esas personas, siempre con respeto y viendo, ¿no? Si están ocupados, no, pero acercarse a hablar, comentar, preguntar si les interesa leer algo. Si está la posibilidad, enviarles el proyecto. Está el Ícaro, ¿no? O sea, Sí. háganse un listado de festivales. Digo, la universidad genera bastantes oportunidades. Entonces, es cuestión de ir. Si hay funciones especiales, que no sé, el consulado de España, lo que sea, bueno, averigüen y vayan. Quizás hay un invitado especial, hacer la investigación. ¿Quién va a venir? ¿Quiénes son? Hola, ¿te interesaría leer un proyecto? Sí, no. Bueno, ¿te puedo pedir tu mail? ¿Se entiende? Uno va armando esa red. Claro, el ser cineasta viene de la mano de ser emprendedor. Sí. Así es. Bueno, gracias Guido y gracias a todos. Yo creo que con eso estamos ahora ya con No el sé si estamos tiempo. de tiempo, pero hay una pregunta de Carlos. No había visto, perdón. Digo nomás. Sí, no, qué bien. Carlos, Carlos pregunta, ¿qué mercados recomiendas que sean más accesibles y que sean buenos además de los mercados que ya has mencionado? Bueno, habría que ver a nivel regional. A ver, primero por las posibilidades que uno tiene de ir, ¿no? Yo creería que México tiene buenos mercados, por ejemplo, y lo tienen al lado. Entonces, hay que ver Guadalajara, hay que ver Morelia, ¿no? Donde uno de repente, sin invertir en un capital demasiado grande, podría ir. Después, a nivel regional, bueno, por ejemplo, Argentina solía tener Ventana Sur, que lo organizaba el Festival de Cannes. Ahora se mudó a Uruguay. Es más lejos. Ahora, lo que hago es ir pensando, bueno, pero es un mercado bastante grande dentro de la región. O sea que a unas 7 horas de distancia, que tampoco es tanto, tengo un mercado importante en diciembre. Lo que se puede hacer es armar un cronograma de mercados. El mercado de Berlín es espectacular, pero bueno, ella es ir a Berlín, ¿se entiende? Como es otra infraestructura, es pagar una credencial que sale, no sé si nos sale 500 euros. Depende de los recursos que tengo, pero si estoy muy avanzado en la película y tengo la oportunidad, bueno, quizás me conviene invertir o convencer a alguien que invierta y arriesgar, ¿no? Porque, digo, mi experiencia fue muy positiva y yo dudé si valía la pena. Porque dije, no, mirá si no consigo reuniones. Bueno, hay que lanzarse. Perfecto. Tenemos una pregunta más de Diego Toledo, que pregunta, ¿qué tipo de cosas le piden a los abogados? ¿Era más el contrato o se discute en el modelo a seguir, cláusulas específicas o algo en particular? Esto es de un estudiante de Derecho en la UFM. Bueno, perfecto. Voy a decir lo siguiente.
A los abogados, no sé de dónde salía el dinero si salía del bolsillo del director mismo o si salió de la productora Norman Lear, porque yo tampoco, uno no controla, no está al tanto de todo. Lo que sí les puedo decir es que esos abogados se les pagaba $400 la hora. ¿Ok? Eso es lo que sale un abogado de entretenimiento en Estados Unidos. Diego, si vas a dedicarte al entretenimiento, bueno, primero hay que ver si por ahí en Guatemala no hay muchos y es un buen mercado en el cual meterse si te interesa, y si no, quizás en Estados Unidos porque cobran realmente muy, muy bien. Dado que cobraban $400 la hora, yo les preguntaba todo. Les mandaba listados de preguntas súper específicas, me respondía, les repreguntaba, y hablé con 3 abogados, no con una. Y los llamé en cualquier horario. ¿Pero por qué? Porque estaban cobrando lo que estaban cobrando, me parecía que era lo que correspondía. Me saqué todas las dudas. Cuando uno no tiene los recursos, creo que las preguntas que están habilitadas son mucho menos. Digo, yo con los abogados no tenía que disimular mi desconocimiento. Está muy bien. Y bueno, ahora sí, creo que llegamos a nuestro tiempo. De verdad. ¿No? Sí. Llegamos a nuestro tiempo. Bueno, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Guido. En lo personal, me voy súper refrescada del tema, intrigada, con aún todavía más preguntas y con ganas de investigar mucho más, que creo que es lo que corresponde, y recomiendo también a todos para empezar a entender de este tema que puede ser tan amplio. Gracias a todos por sus preguntas también y por acompañarnos en esta edición de Film Talk junto a nuestro increíble invitado, Guido Segal. Los invitamos a participar en los diversos eventos de la Escuela de Cine y Artes Visuales. Dentro de poco vamos a tener muestras de cortometrajes internacionales para que puedan estar atentos a nuestras redes. Y pues nada, los invitamos a seguir aprendiendo. Gracias de nuevo a todos y les recordamos que nuestras redes sociales son @cineufm y nuestra página web es cine.ufm.edu. Feliz noche a todos. Muchas gracias.